El representante de la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, ha anunciado que presenta ante la Procuraduría una queja disciplinaria en contra de la ministra de Salud. Representante, buenos días. Gustavo, muy buenos días. Un saludo para ti, para la mesa y para toda la audiencia. ¿Cuál es la queja sobre la ministra? Pues Gustavo, es una queja por una presunta violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés. Toda vez que la ministra, cuando se posesiona, no declara o no registra en su declaración proactiva de bienes y rentas y registro de conflictos de interés, ella era miembro de la Junta Directiva de la Corporación Latinoamericana Sur y de la Federación Médica Colombiana, en este caso como el representante legal. Ella no lo declara y en un derecho de petición que yo le mando después de esos anuncios que ella dice que supuestamente esta era la reforma más discutida de toda la historia republicana del país, pues le pregunto que con quiénes la había socializado y me dice que específicamente con esas dos organizaciones y otras más, hay que decirlo, pero en detrimento de otras asociaciones de pacientes que le han pedido a la ministra que les dé espacio y lamentablemente pues ella no lo ha hecho. Es decir, estas dos organizaciones tuvieron un trato privilegiado por parte de la ministra para construir este texto de reforma y ella tenía esa vinculación directa y ella no lo manifestó, a mi juicio, de manera oportuna. Entonces yo pongo eso en conocimiento de la Procuraduría para que la Procuradora, si lo tiene a bien, pues sancione a la ministra, porque sí creo yo que ella no manifestó ese posible conflicto de interés y además, desde su cargo, privilegió a estas dos organizaciones. Ese conflicto de competencias, en términos concretos, ¿en qué se podría manifestar de favorecimiento en un texto de reforma? Pues, Gustavo, realmente no sé si ustedes se dieron cuenta que hace 2 semanas nombraron de manera no oficial, pero pues el presidente del Congreso dijo que era la voz de la ministra, que era una persona que tenía unas incidencias muy grandes en todo el proceso en el ministerio, que era el señor Pedro Santana. Él hace parte también de la Junta Directiva de la Corporación Latinoamericana Sur, de hecho es como su vocero, y pues la ministra le dio esa preferencia con respecto a otras asociaciones. Yo he estado hablando con asociaciones de pacientes que se sienten marginados por parte de la ministra, no las quiso atender, no les dejó participar en todo ese proceso de construcción de la reforma, y en cambio a estas dos organizaciones, donde ella tiene un vínculo directo, pues sí tuvieron un rol protagónico, al punto que se convirtió en un vocero oficial el señor Pedro Santana, que después tuvo que dejar de hablar por cuenta de los escándalos de acoso sexual que le salieron. Sí, el señor Santana está todavía en un proceso de explicarles a todos los colombianos unas denuncias de acosos sexuales. ¿Por qué dice la ministra o por qué argumenta que no tiene las reuniones que ha debido tener con todo el mundo? Hasta anoche, formalmente, la de las EPS. Pues realmente ese es el tema, Gustavo, que uno hubiera querido que la ministra construyera todo este proyecto, todo este texto de reforma con todos los actores. Ayer, de hecho, estuve reunido con distintas agremiaciones de talento médico colombiano y también me decían que no habían sido tenidos en cuenta. De hecho, me señalaban que en esa reunión que hubo entre la ministra y algunos miembros del ministerio con integrantes de las comisiones séptimas, salvo los integrantes del Centro Democrático que somos oposición y nunca nos invitan, pues decían que iban a hacer una reforma relacionada con el tema laboral y que a ellos tampoco los habían tenido en cuenta. Entonces un poco yo le estoy haciendo eco a estas preocupaciones que tienen agremiaciones de pacientes, asociaciones de pacientes, agremiaciones de médicos, etcétera, etcétera, que se sienten excluidos y que vemos que solamente la ministra pareciera estar teniendo en cuenta aquellas agremiaciones o asociaciones donde ella tiene un interés directo. Representante, usted mencionó ahorita los problemas de denuncia de acoso sexual del señor Pedro Santana y usted ha insistido frente al ministerio en que se haga algún tipo de pronunciamiento o de investigación, pues porque es bastante cuestionable que un acusado por acoso sexual sea el vocero de esta reforma. ¿Ha obtenido algún tipo de respuesta de parte de la ministra o de los entes de control? No, realmente los entes de control no fácilmente podrían actuar en este caso porque él no es propiamente un funcionario. Como decía, él hace parte de esa Corporación Latinoamericana Sur, es miembro de junta directiva junto con la ministra y por eso decía que era un vocero no oficial, a pesar de que le dieron todo el espacio en los medios de comunicación y un poco el presidente del Congreso decía que era la voz de la ministra. Yo he cuestionado tanto al presidente del Congreso como al presidente de la Cámara, David Racero, diciéndoles que por favor, y esto lo hicieron las integrantes mujeres de la bancada del Centro Democrático, diciéndoles que no dejaran que se radicara un texto de reforma cuyo principal autor
y vocero no oficial era una persona acusada de acoso sexual. Le pide a la ministra también que se pronuncie y ella realmente no lo ha hecho. Pues ahí sí no es un tema de las autoridades competentes en este caso, sino que es un tema moral de parte de la ministra salir a pronunciarse sobre ese tema que me parece bastante sensible. Representante, gracias por contarnos el alcance de su denuncia y pendientes de lo que diga la Procuraduría. A ustedes muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo para todos.